de filosofía de los videojuegos, pues hay mucho filosofía de los videojuegos. Porque puedes estudiar, por ejemplo, la metafísica de los videojuegos, la epistemología de los videojuegos, la lógica de los videojuegos. ¿A qué te refieres con la metafísica de los videojuegos? Ok, ¿cómo se comportan las preguntas del campo de la metafísica adentro de un sistema de videojuegos o cuando tú juegas videojuegos? O el libre albedrío en los videojuegos. ¿Qué tan libre eres en un videojuego? O cómo explora el videojuego esa parte del libre albedrío. Entonces, la forma en la que... Esto que dijiste, por ejemplo, eso es filosofía aplicada. Y ahorita ya termino y ya abrimos ahora sí ya versión podcast abierta, esta redonda. La filosofía aplicada, mucha gente piensa que filosofía aplicada es aplicar filosofía pura a la vida. Como que nada así, ¿verdad? Pero en realidad la filosofía aplicada es un campo o una cosa conectada con la filosofía pura. Filosofía pura son estos cinco campos. Entonces, tú puedes estudiar, por ejemplo, la filosofía del lenguaje de Bloodborne. ¿Cómo es que usan las palabras y las definiciones y los significados a través del videojuego? Entonces, hay un mundo ahí de cosas que hacer. O la filosofía de los deportes. Está este profe que escribió un libro sobre The Philosophy of Sports, la filosofía de los deportes, y estudia como en el básquet y en el cricket y habla sobre cosas de científicas y se pone muy, muy interesante. Y hay un mundo de cosas que puedes hacer. Se me hace interesante porque relacionándolo con pues un poco con lo que mencionamos hace rato, de esta idea de que lo único que realmente tenemos es el tiempo, porque nuestro cuerpo es prestado y todo lo demás es prestado. De cierta manera, los videojuegos son una exploración de esto mismo, güey. O sea, entras tú en un vessel, que es tu personaje en ese mundo, y se vuelve como... O sea, te dice algo de lo que te está pasando. Hay, por ejemplo, un video bien interesante, o sea, de lo que está pasando aquí. Okay. Hay un video bien interesante de Carl Sagan que te explica las dimensiones, güey. Muy bueno. Porque son 11, ¿no? Sí, digo, hay teorías que apuntan hasta 11 dimensiones. Hasta 11. Es como pero bueno, son teorías / hipótesis están en que la neta ni siquiera entiendo. Claro, o sea, claro. Pero están en lucha, de cuenta. Sí. Este vato le quiere explicar a un público amplio qué son 4 dimensiones, que es algo muy complicado porque ya conforme vas avanzando en las dimensiones, no hay manera de visualizarlos, porque pensamos en 3 dimensiones, que ya simplemente las explicaciones se vuelven matemáticas. Entonces el recurso que él utiliza es presentarte a ti, ente en 3D, cómo se vería para un vato en 2D, que un elemento de 3D entre a su mundo, güey. Entonces te explica cómo... Te explica la percepción para un ente en 2D, que una esfera pase por su mundo y cómo se acabaría viendo, güey. Se me hace bien interesante porque te explica eso para luego presentarte la idea de que la concepción que tú estás teniendo del 4D, que no lo puedes entender, es lo mismo, pero una dimensión... Una dimensión... Una orden traspuesta. Más, una dimensión traspuesta, vaya. Y es una herramienta muy valiosa decir, ok. Yo lo quiero ver ese video. Está bien cabrón, güey. Digo, lo puedes buscar después, pero lo pone, y a ver, ahí te das cuenta de por qué Carl Sagan era Carl Sagan, porque aparte de un tipo brillante, ¿verdad? Era un gran... era un gran profesor, vaya, era un muy buen comunicador. Richard Feynman también. Que se hizo famoso por cómo hablaba, cómo explicaba. Los divulgadores tienen un rol muy importante. Hoy en día, Neil deGrasse Tyson, güey. También. Bill Nye, inclusive, o sea, la verdad es que lo hacen muy bien. Que ayudan a facilitar ese entre la academia y la gente que no estudia, el público. Sí. La filosofía de un podcast. Aviéntate ese video, dura 10 minutos o cuando mucho, güey, o sea, y te explica la 4ª dimensión utilizando este recurso. Y se me hace muy interesante porque los videojuegos de cierta manera es eso. Son un tipo de... O sea, tú eres un dios en el mundo de los videojuegos que invade la conciencia o que tú eres el que maneja. Sí, exactamente. Que Dios, me refiero a que tú eres... Tú le metes a tu personaje algo que no pertenece a su universo. Es lo único libre, entre comillas, del videojuego. Vaya. Ahora, hay un elemento interesante ahí, que sería el concepto del juego en sí. Es más, es lo único... el concepto del juego en sí. Es decir, la filosofía del juego, ¿para qué jugamos? Está la palabra lúdica, ¿no? Lo lúdico es el juego. Entonces, cuando hablas de una pulsión lúdica, sería esas ganas de jugar que todos tenemos. Claro. Es parte de nuestra especie. Por ejemplo, si preguntas, ¿cuál es la naturaleza humana? Parece ser que somos el tipo de especie que tiene ganas de jugar. Algo y lo que sea. Sí.
¿para qué jugamos? Y hay muchas razones de por qué. Ahora, los videojuegos son otro nivel de esa filosofía del juego, la filosofía de los videojuegos, otra capa, porque tú tienes un control, a veces súper complicados. La máxima expresión sería el teclado y el mouse, juegos hipercomplejos que tienes 1000 botones. Es el piano de los videojuegos. Sería, sí, curiosamente, Sí. porque no fue intencional. ¿Verdad? Todos los videojuegos han sido diseñados con control, pero lo que ganó es el teclado y el mouse, que fue diseñado para las computadoras, ¿verdad? También está muy raro eso. es más editable, más programable que un control. También, sí. O sea, y el mouse es algo muy casi analógico. No sé si es analógico. Para tú tener que editar mandos en Xbox, en PlayStation, en consolas, Está limitado. Hay claro, hay botones. muchas barreras. Sin embargo, pues en una computadora tienes muchos más posibilidades de meterte a los fierros de lo que estás haciendo para hacer la experiencia más personalizada. Creo yo que por eso es la... Puede ser. Sí, porque es como una controladora en la música electrónica, ¿no? Tú puedes tocar con CDJs, tornas, ¿verdad? Y un mixer. O de repente, ahorita muchos tocan con mesas controladoras que son tipo, pues tú configuras botones y con frecuencias, botones tipo digitales y tipo así como knobs, ¿cómo se llama? Tipo... Sí, perillas. Perillas, ajá, que es más analógico. Entonces tú vas haciendo el sonido ahí en vivo. Entonces tú puedes configurar como quieras. Muchos DJs tienen una forma de tocar que es solo suya. Se sube otro vato y dice, ¿qué es esto? Sí, qué verga esto. Pues como la mesa de sonidos que tienen ustedes, que han hecho para Bizarro, cada que le picas un botón pasa algo. Sí. Algo así es customizable. Y el teclado sí. Ya lo cambiamos, mira. A ver. Here we go. Está chido, ¿no? Está con... A ver, sonidos buenos. Y son los dos, así. Sí, pero sí hay varios. ¿Asustado, Potter? Eso es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! Güey, Tan chidas. asustado. Asustado.